Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy con un tema de LED. Aunque ya hemos visto LED, vamos a repasarlo un poquito más, vamos a meter el concepto de potencia en la resistencia y de igual manera también vamos a ver la parte de lo que sería el diodo Zener. Esto con la finalidad de tener un poquito más visualizado estos temas y para que no haya ningún inconveniente conforme lo vayamos introduciendo en los demás cursos. Entonces vamos a iniciar con lo que sería la presentación de LED. Entonces, nosotros iniciamos con la parte de LED. Algo que estábamos visualizando, pues prácticamente, que LED son las siglas de diodo emisor de luz. Si nosotros queremos compararlo prácticamente con el diodo de propósito general, pues también este diodo tiene una polarización directa y tiene una polarización inversa. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros estamos viendo la polarización directa, el LED enciende, y cuando lo tenemos en polarización inversa, entonces el LED no enciende. Esa es la característica. Antes veíamos conducción y no conducción, pero ahora vamos a ver que enciende y no enciende el LED. Claro, este tipo de emisiones pues los hace muy versátiles frente a otro tipo de fuentes luminosas, por ejemplo, las lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes tienen un promedio de 1000 horas de uso, en cambio un LED tiene un promedio de 5000 horas de uso. Dos, las lámparas incandescentes utilizan mucho voltaje, mucha corriente, cosa contraria a los LEDs que utilizan poco voltaje y poca corriente. Nosotros vamos entonces a dejar algo claro. Nosotros vamos a tener un ahorro de energía y este tipo de elementos pues van a tener bastante tiempo de duración. La simbología es la siguiente. Si estamos hablando de un diodo, entonces también vamos a utilizar lo que vendría siendo el símbolo del diodo. Vamos a llamarle nuevamente ánodo al triángulo y cátodo al signo negativo. Otra observación que ya habíamos comentado. Nosotros al ánodo lo simbolizamos con la letra A y al cátodo con la letra K o a veces con la letra C. Normalmente lo hacemos con la letra K en referencia a que en un tiempo se utilizaron los bulbos, las famosas válvulas electrónicas, y el cátodo se escribía con la letra K y una H intermedia por ahí. Por eso aún se sigue utilizando la parte de la letra K. Ahora, a diferencia de los diodos de propósito general, nosotros vamos a agregar dos pequeñas flechas saliendo para indicar que va a emitir un tipo de energía. En este caso va a ser luminosa. Si nosotros queremos pasarlo al estado físico, al igual que en los diodos normales era un cilindro donde en uno de sus extremos teníamos una línea que me indicaba el negativo, aquí en la parte del encapsulado nosotros vamos a ver un encapsulado a partir de resina. Para poder identificar quién es ánodo y quién es cátodo, pues vamos a partir por la mitad a nuestro LED físico. Por un lado, yo tengo 3 puntos para determinar cuál es el positivo y tengo los otros 3 puntos para verificar quién es el negativo. Vamos a empezar con el lado positivo. Primera, dentro del encapsulado, el electrodo más delgado es el ánodo o es el positivo. También tenemos un borde curvo. Si nosotros tenemos un poco de débil o somos débiles visuales, pues a través de este pequeño borde curvo podemos darnos cuenta quién es el positivo. Y también cuando los compramos nuevos, la patita más larga me indica cuál es el ánodo o cuál es el positivo del componente. Por el lado contrario, para identificar el lado negativo, podríamos ver que es el electrodo más ancho, más grueso por dentro. También tenemos un borde plano. Les comentaba, si tenemos un poco de debilidad visual, a través del tacto podemos determinar quién es el negativo y quién es el positivo. Claro, requiere un poquito de experiencia para poderlo determinar sin poder ver el encapsulado. Y también por otro lado tenemos el pin más corto. ¿Por qué estas características para identificar al LED? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a la parte práctica, los LEDs tienen cortadas las patitas a la misma distancia. Entonces no podemos reconocer cuál es la patita más larga y la patita más corta, pero sí podemos reconocer las otras dos partes para poder identificar cada uno de estos elementos. Bueno, cabe mencionar que de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo y vamos visualizando y conforme vamos teniendo práctica, podemos determinar varias cosas con respecto a este encapsulado. Una,
Si lo podemos amplificar un poquito más, podemos ver un poquito más a fondo su estructura interna. Claro, va a depender del texto y del profesor que se lo esté explicando, pero la parte del lente epóxico junto con la cavidad reflectora precisamente funciona para poder emitir la luz en un solo sentido, me permiten hacer que el ángulo de luminosidad sea entre 30, 60, 90 y 120 grados. Ahorita gracias a las matrículas vamos a poder determinar cuándo es de 30, cuándo es de 60, de 120 o de 90 grados. Y en algunos textos a la parte positiva le llaman plaqueta y a la parte negativa le llaman yunque. Claro, repito, va a depender del texto que estén leyendo, pero a final de cuentas nosotros nos vamos a quedar con ánodo el más delgado y el cátodo el más ancho, o bien negativo el más ancho y positivo el más delgado. Si ustedes también lo han notado, las clavijas polarizadas cumplen con esta misma función. El neutro es la laminita más ancha y la laminita más corta es la fase. Continuando con nuestro diodo LED. Algo que sí debemos de recordar es uno de los postulados de Bohr. En este aspecto nos decía que cuando un electrón pasa de un nivel inferior a un nivel superior, este gana energía potencial. Y lo podemos ver en la presentación. Cuando le aplicamos energía a nuestro pequeño átomo, el electrón pasa del nivel inferior al nivel superior y decimos que ha ganado energía potencial. Pero por alguna inestabilidad dentro de nuestros átomos, el electrón tiende a regresar. Y entonces, cuando regresa de una órbita superior a una órbita inferior, entonces tenemos una liberación de energía. Y precisamente cuando hace este paso, la energía es una onda. Esta radiación es la que nosotros vemos en función de luz. Bueno, de aquí, de este postulado también se desprende en la nueva teoría atómica que a veces el electrón se comporta como partícula y a veces se comporta como una onda. Pero bueno, no nos vamos a meter en problemas de este tipo, simple y sencillamente nos vamos a quedar con que cuando el electrón va de una órbita superior a una inferior, o sea que regresa a su posición original, la energía que había almacenado la libera en forma de una onda de energía. Esta radiación que emite LED pues se encuentra dentro de la gama de luz visible. Si queremos recordar en este momento, todo lo que nos rodea son ondas. Podemos pasar por las ondas de radio, las microondas y la parte de los rayos. Rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Entre los infrarrojos y los rayos ultravioleta hay una pequeña sección y precisamente esta pertenece a la luz visible y es la frecuencia o es la radiación que está emitiendo nuestro diodo LED, que va a ir desde los rojos hasta los morados. Cabe aclarar lo siguiente: por debajo tenemos otro tipo de luz que no es visible a nuestros ojos y por arriba tenemos otro tipo de luz que tampoco es visible para nuestros ojos. Nosotros le llamamos rayos ultravioleta y le llamamos rayos infrarrojos. Dentro de los infrarrojos funcionan nuestros controles remotos. Dentro de los rayos ultravioleta no los vemos, pero los sentimos. Es ese pequeño calor que nos da el sol. Sí, cuando nos ponemos al sol, los rayos ultravioleta son los que empiezan a tener un efecto de calentamiento sobre nuestra piel. Bueno, entonces, regresemos a nuestros LEDs. De acuerdo a la construcción y de acuerdo a los semiconductores y materiales con los cuales son mezclados, se obtienen las diferentes gamas de color. Cabe aclarar que hace unos 20 años no teníamos LEDs blancos, morados o azules. Simplemente eran de encapsulados epóxicos y de acuerdo al color era la radiación de luz. Simplemente para resaltar más este tipo de color. Ya en la actualidad tenemos unos LEDs transparentes que ya no dependen tanto del color del encapsulado, sino que prácticamente es la longitud de onda que está emitiendo y esto se logra mezclando diferentes tipos de materiales. Otro punto importante, cuando manejamos frecuencias por debajo de las microondas, o sea de los radares, lo manejamos por frecuencia. De tanta frecuencia, por ejemplo, AM está en los kilohertz, la televisión y el FM están en los megahertz y el radar están cerca de las microondas. Cuando nosotros manejamos la parte de la luz, ya no manejamos hertz, manejamos la distancia en metros que existe del polo positivo al pulso negativo y se mide en metros. Claro, como las longitudes son muy pequeñas, entonces utilizamos sus múltiplos llamados nanómetros.
Podemos ver en la presentación que los rojos andan cerca de los 800, 700 nanómetros, mientras que los azules y los morados y los violetas andan alrededor de los 550 a los 450 nanómetros de longitud. Bien, pasemos entonces a la parte importante para poder entender el funcionamiento y el cálculo de nuestros pequeños LEDs. Aquí vamos a introducir un nuevo concepto, le vamos a llamar banda prohibida. Y sí, precisamente esta solamente está presente entre lo que son los semiconductores y lo que son los aislantes. ¿Qué es esto de la banda prohibida? Nosotros necesitamos aplicarle cierto potencial eléctrico a nuestro átomo para que puedan desprenderse los electrones y circular una corriente. Y claro, por la inestabilidad de algunos otros, regresan a su órbita original y es cuando irradian la luz. Para poder hacer este fenómeno necesitamos primero romper esta banda prohibida. Y precisamente si nosotros imaginamos una pequeña distancia del electrón hacia el otro electrón o hacia el otro átomo, pues la intensidad de voltaje es la que le vamos a aplicar para poder brincar de un lado a otro. Ahora, nosotros vamos a imaginar otro tipo de bandas, las bandas de conducción, o sea, cuando ya le aplicamos el voltaje necesario para que se ponga conductor, los electrones van a circular de átomo en átomo para cerrar circuito dentro de nuestro circuito electrónico. Por lo tanto, para poder romper esta banda prohibida, nosotros necesitamos aplicarle cierto voltaje. Nosotros lo conocíamos como voltaje en conducción, voltaje forward, y de un diodo común y corriente, recordemos que eran 0.5 volts. Bueno, para nuestro caso, la conducción real de un diodo de propósito general va de 0.4 a 0.7. En el caso de los LEDs vamos a tener otro tipo de voltajes para que se pongan conductores. Ya una vez que nosotros hemos creado y hemos pasado la banda prohibida, entonces los electrones van a empezar a circular dentro de nuestro circuito y nuestro LED va a empezar a funcionar. Por ahí también hay un término que se utiliza mucho dentro de los LEDs, que es el voltaje de umbral. Precisamente ese es el voltaje de umbral el que nosotros necesitamos para poderlo poner conductor y que pueda emitir nuestra luz. Ahora, recordemos los tres datos importantes. Uno, cuando veíamos los diodos de propósito general, manejábamos el voltaje. Otro dato importante era que la corriente que manejaba dicho componente cuando estaba conductor. Y el tercer dato es el voltaje inverso. En el caso de los LEDs, nosotros vamos a manejar dos tipos en específico. Por un lado, los LEDs tradicionales, su voltaje de conducción va a ser aproximadamente o alrededor de los 2 volts y pueden conducir una corriente de unos 50 miliamperes. Y también tenemos el caso de los LEDs fluorescentes, donde el voltaje para que entre en conducción es aproximadamente de 3.5 y manejan una corriente de 1 a 20 miliamperes. Estos son los datos importantes que siempre debemos de llevar presentes para hacer nuestros cálculos cuando deseamos realizar nuestros circuitos o diseñar nuestros propios circuitos. Bueno, algo, antes de que se me pase, vamos a mencionarlo. ¿Cuáles son los LEDs tradicionales y cuáles son los LEDs fluorescentes? Por un lado, los LEDs tradicionales son aquellos que vienen por colores. Estos son los de 2 volts y pueden manejar una corriente de 1 a 50 miliamperes. ¿Y cuáles son los fluorescentes? Los que el encapsulado son transparentes. Estos encapsulados transparentes, independientemente del tamaño, este es de 10 milímetros, este es de 5 milímetros y hay otros pequeñitos de 3 milímetros, mientras sean transparentes son los que van a manejar 3.5. Vamos a ver en un momento más adelante la parte de la curva del diodo normal y la curva del LED fluorescente. Vamos a regresar entonces a lo que es nuestra presentación para seguir analizándolo un poquito más. Listo. Ahora sí, nosotros vamos a tomar en cuenta, sí, Liliana, le acabo de levantar la mano, dime. Una pregunta, ¿cómo se revisan los que son infrarrojos? A ver, un poquito más tranquila. Ah, es, Escuché un poquito distorsionado tu voz. hace ratito mencionaba los infrarrojos, Ah, los los que son, infrarrojos. Los infrarrojos manejan más o menos un voltaje de 1.9 volts y también entre 1 y 20 miliamperes aproximadamente.
¿Entre uno y cuánto, perdón? A ver nuevamente. ¿De corriente de cuánto? ¿De uno a cuánto, A perdón? 20 miliamperes. Ah, ok. Gracias, Julio. Ahora, sí, ahorita vamos a bajar un datasheet y de ahí lo vamos a sacar para que más o menos vayamos teniendo en cuenta qué tipo de LEDs estamos teniendo y al cual nos estamos enfrentando. De hecho, también existen los ultravioleta que podrían ser utilizados para filtrar lo que es el agua, más bien quitarle los bichitos o matar los bichitos en el agua. Aunque sí, vamos a ser claros, por ahí me habían comentado alguna vez que ya se utiliza el ozono para poder eliminar los bichos del agua. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, eso ya no nos compete a nosotros. Entonces, repito, ¿cuáles son los 3 puntos importantes de todos los LEDs? Una, el voltaje en conducción. Nosotros lo manejábamos como VF. En los diodos normales va de 0.4 a 0.7. En nuestro curso íbamos a manejar 0.5. Ya no le vamos a llamar voltaje forward, ya le vamos a cambiar el forward por voltaje LED, entonces va a ser VL. Tenemos el otro dato, que es la corriente forward, intensity forward, y es la corriente que podemos hacer pasar por el componente cuando está conductor. En los tradicionales, recordemos que va de 1 a 50 y en los fluorescentes va de 1 a 20 miliamperes. Y el tercer dato importante de los diodos es el voltaje inverso. ¿Por qué siempre meto el voltaje inverso? Porque ya vimos que para el cálculo de fuentes es importante. También para el LED también va a ser importante y para el tercer diodo que vamos a ver, que es el diodo Zener, va a ser todavía mucho más importante porque es la polarización donde nosotros lo hacemos trabajar. Imaginemos entonces la curva característica del LED. Nosotros tenemos la corriente y tenemos el voltaje en conducción. Cuando lo polarizamos directamente, entonces el LED enciende. Nosotros, de acuerdo al datasheet, ahorita les voy a enseñar cómo bajarlo, tenemos una corriente máxima y un voltaje máximo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Nosotros nunca vamos a llegar a la corriente máxima, siempre vamos a utilizar el 90% máximo de lo que me estén diciendo. Ejemplo, si me dicen que los normales utilizan 50 miliamperes, 5 por 9, 45, lo máximo que le puedo aplicar son 45 miliamperes y dejar cierto rango para que cualquier voltaje de elevación por X causa se mantenga dentro del margen y no se nos queme el LED. Ejemplo, si son los de 20 miliamperes, 2 por 9, 18, estaremos manejando máximo 18 miliamperes para que el LED no se queme. 2. Los LEDs tradicionales manejan de 1.9 a 2.1. Ahorita lo vamos a confirmar. Pero nosotros no podemos manejar toda esta infinidad de voltajes. Al igual que el de propósito general que iba de 0.4 a 0.7, con el LED tradicional vamos a manejar de 1.9 a 2.1. ¿De qué depende? Del color. Hay colores rojo, naranja, ámbar, amarillo y verde. En este caso, para evitar tantos problemas, yo voy a utilizar un voltaje de 2 volts, o sea, un promedio. En este aspecto ahorita vamos a manejarlo de 1.9 a 2.1 de acuerdo al color. 2. Si nosotros vamos a empezar a calcularle para que funcione nuestro pequeño LED, debemos de imaginar que antes de 1.9 el LED no enciende, igual que el LED de propósito general no se activa. Pero cuando atravieso la banda de umbral de 1.9 a 2.1, entonces el LED empieza con pequeña corriente y hasta la máxima corriente que puede emitir. ¿Qué significa esto? Que cuando maneja poca corriente está iluminando poco y cuando maneja mucha corriente está iluminando a su máximo. ¿Quién determina esta corriente? Pues nosotros la vamos a determinar con un resistor. Recuerden que siempre la carga es la que determina la corriente de nuestro diodo. Y en este caso la resistencia que le vamos a poner como limitadora me va a especificar en dónde se va a encontrar la corriente para la iluminación de nuestro componente. Ahora, vámonos por la parte de la polarización inversa. Estos componentes soportan entre 5 y 9 volts inversos. Recordemos que los diodos de propósito general desde 50 hasta 1000 volts. Los LEDs no, los LEDs son más delicados. Si le aplica 9 volts, 7 volts inversos durante mucho tiempo, lo más seguro es que nuestro LED se queme y sufre un daño irreparable. Todos los semiconductores, vuelvo a repetir, todos los semiconductores no se pueden reciclar. Es basura tecnológica. Bien. Entonces, regresando, nosotros vamos a utilizar en promedio 2 volts con los LEDs tradicionales, estos que son de colores. Ahora, ¿qué pasa cuando manejemos los LEDs fluorescentes? Los LEDs fluorescentes manejan otro voltaje, ¿sí? Lo van a manejar entre 3
a 4.5 volts. Para evitar tanta ambigüedad o tantos valores infinitos, nosotros vamos a utilizar en promedio 3.5 volts. Y ahorita también los vamos a probar para que ustedes vayan visualizando cómo van trabajando este tipo de componentes. Bien, vamos a abrir entonces por un instante la cámara. Vamos a empezar a traer lo que es el material. Yo aquí ya tengo dos componentes, dos LEDs. Vamos a colocar el LED fluorescente y vamos a colocar el LED tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque el encapsulado es de color. ¿Por qué fluorescente? Porque el encapsulado es transparente. Vamos a traer nuestra fuente variable. Aquí tenemos nuestra fuente variable. Vamos a conectar negativo, vamos a conectar el positivo. Listo. Para poder hacer un poquito más específico este tipo de cuestiones, vamos a conectar un miliamperímetro para poder ver la corriente de los LEDs y poder observar que precisamente tenemos una corriente y de acuerdo a la corriente es la intensidad luminosa que nosotros deseamos. Se supone que como es un miliamperímetro, debo de cortar el circuito, el positivo en dirección al positivo y el negativo en dirección al negativo de la fuente. Estoy refiriéndome a la polaridad del instrumento de medición. Ahí lo tenemos. El negro en dirección al negativo y el rojo en dirección al positivo de nuestra fuente. Le vamos a bajar un poquito de intensidad y después vamos a poner un segundo instrumento para poder registrar el voltaje que está circulando por nuestro LED. Vamos a conectar entonces el negativo del siguiente instrumento, vamos a medir el voltaje y ahora sí, vamos a prender nuestra fuente y vamos a empezar a verificar algunos parámetros. La prendemos, podemos observar que aquí tenemos 2.3 volts y ya prendió mi LED, prende en color blanco. Pero si observamos no está circulando nada de corriente. Vamos a ver. Algo está mal por aquí. Negativo, negativo. No puse bien mi... Ahí está. Vamos a doblarlo un poquito más para que no lastime la cámara. Ahí tenemos 0.2 miliamperes. ¿Cuánto voltaje tiene este LED fluorescente? Tiene un voltaje de 2.5. Recordemos que los fluorescentes necesitan un voltaje de 3.5. Entonces empezamos a incrementar la corriente. Ahí tenemos 5 miliamperes. Ya pueden ver la intensidad. Tenemos 10 miliamperes. Vamos a bajar tanto la intensidad de la corriente. Dos miliamperes con 2.6 volts. 3, 4 miliamperes, se empieza a incrementar el voltaje. 2.8, ya tenemos 8 miliamperes. 10 miliamperes, ya nos estamos acercando a los 3.5 volts. Se supone que solo puede soportar hasta 20 miliamperes. 12 miliamperes, 13 miliamperes, 14 miliamperes, 15, 17, 18 miliamperes. Y estamos en los 3 volts. Repito, ¿por qué hacemos los cálculos con 3.5? Porque va a depender también del tipo de color. Aquí tenemos un LED de color blanco y no podemos estar jugando con muchos valores. Mejor llegamos a un criterio de utilizar cierto voltaje. Vamos a regresar tantito este. Vamos a ver si tenemos un LED de color azul. Aquí tenemos uno. Guardamos la polaridad. Lo conectamos. Conectamos nuestro LED. Vamos a doblarlo tantito para que no nos moleste. Y ahí está. Ahí tenemos el de color azul. Nuevamente, aquí tenemos corriente y aquí vamos a visualizar el voltaje del LED. Vamos a medir el voltaje. 2.6, 3 miliamperes, 6 miliamperes,
8.9, 10 miliamperes, 12 miliamperes, y si observan ya se está incrementando el voltaje, está superando el del LED blanco. 16 miliamperes, 18 miliamperes, y estamos aproximadamente a los 3.5 volts. Por eso les comentaba, lo máximo que podemos pedirle son 18 miliamperes y estaríamos manejando un voltaje de 3.5 volts para nuestros cálculos. Repito, ¿por qué depende mucho el voltaje? Porque va a depender del color de los LED fluorescentes. Ya lo hicimos con el LED fluorescente, ahora lo vamos a hacer con el LED tradicional. Vamos a bajar en la intensidad, vamos a conectar el LED tradicional, ahí se alcanza a apreciar que ya se activó, ya está conductor. Vamos a empezar a medir la corriente y el voltaje de este componente. Ahí está. Podemos ver que tiene 1.9. Déjenme hacer buen contacto. Ahí está 1.9. Y tenemos 1 miliampere. Dos miliamperes, 2 volts, 3 miliamperes, se mantiene en 2 volts, 5 miliamperes, ya subió a 2.1, 6, 7 miliamperes, 8 miliamperes, ya subió a 2.2, 10 miliamperes, 12 miliamperes y 18 miliamperes. No sube más allá de 2.4. Pero como son LEDs indicadores, solamente me interesa que me indiquen si tengo activado o desactivado algún tipo de elemento. Muy difícilmente lo vamos a hacer trabajar con 18 miliamperes. ¿Por qué? ¿Cuál sería la cuestión? Cuando nosotros hacemos un aparato electrónico que va a funcionar con eliminadores de baterías, ténganlo por seguro que lo podemos conectar y no va a haber problema. Pero si nosotros vamos a hacer el circuito para que funcione con batería, entre más corriente esté utilizando, mi batería va a durar menos tiempo. Esa es la cuestión, esa es la parte importante. Va a depender si lo vamos a hacer con un eliminador o con pilas. Al utilizar pilas, vamos a tener que utilizar menos corriente para que nuestros circuitos empiecen a funcionar y tengan más tiempo de duración. Ahora sí, preguntas o dudas con respecto a lo que serían los diodos LED. Quitamos esto, apagamos nuestra fuente. Desconectamos por un momento todo el circuito. Hace un momento, una de sus compañeras me estaba haciendo una pregunta con respecto a los infrarrojos. Bueno, vamos a determinar la parte de los infrarrojos. Déjenme levantar esto. Cuando nosotros empezamos a verificar la parte de los LEDs, deben de tener mucho cuidado. Ya les decía que la parte de los transparentes son los fluorescentes, los de 3.5 volts. Ya les comentaba que lo que son los de colores son de 2 volts, pero también tenemos otros elementos importantes. Estos que también parecen LEDs, por ejemplo este que es transparente, si lo observan, es igual a los LEDs normales, pero no, estos dos son fototransistores. Este es un fototransistor para luz infrarroja y ese es un transistor para luz visible, luz blanca. Tenemos dos tipos de fototransistores. Cuando estemos viendo transistores como interruptores, los voy a volver a traer para que ustedes puedan observar cómo se utilizan y cómo sí, como decía la compañera, con una luz infrarroja nosotros podemos detectar realmente ese tipo de cuestiones. De hecho, si lo ponemos para detectar lo que es la pulsación de acuerdo al oxígeno en la sangre, este me va a servir bastante. El infrarrojo. Vamos a abrir una página de internet, denme un segundo, por lo que me comentaba la compañera, les comparto Google, donde compro yo mis componentes electrónicos, en la compañía AG Electrónica. En AG Electrónica yo compro la mayor parte de mis semiconductores. ¿Por qué? Porque no solamente me vende los componentes, sino que también me da el datasheet que yo puedo utilizar como información técnica. Si yo quiero buscar la parte de los LEDs, hace rato la busqué
en componentes electrónicos y me dice que no existe nada. Entonces nos vamos a ir a la iluminación LED. Le doy un clic a iluminación LED. Aquí la tenemos. Ahorita que aparezca, ahí está. Y ahí lo tenemos. Iluminación LED. Le doy un clic. Y aquí me aparecen los LEDs. Todos los tipos de LED. LED estándar, LED de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Un LED estándar. Le damos clic. Aquí tenemos redondos. Le damos un clic. De 3, 5, 10 milímetros. Los normales son de 5 milímetros. Ahora sí, ¿de qué color quieren? Tenemos rosa, rojo, RGB, que sería rojo, verde y azul. Color pastel, naranja, blanco puro, blanco frío. Vamos a ver un blanco frío. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué me gusta esta página de internet? Porque me dice cuánto cuesta. Me cuesta $1.72 más IVA. Estamos hablando de 2 pesos. ¿Cuál es la parte importante que deben de tomar en cuenta en esta empresa? Que le dice cuántos mínimos deben de comprar. Mínimo deben de comprar 5. Hay componentes donde le dice que debes de comprar cerca de 500 o 1000, o sea, nada más tengan cuidado con este dato. Entonces, si cada uno vale 2 pesos y compro 5, la bolsita que contiene 5 me va a costar 10 pesos. Pero ¿cuál es la parte importante? Desde la simple matrícula de LED, yo ya puedo saber qué tipo de luz me está dando. Ojo, aquí me dice qué tipo de luz. La W es de white, o sea, es luz blanca. ¿Qué otro dato me está dando? En R30 me dice que el ángulo de dispersión de la luz es de 30 grados. Si aquí viene 60, entonces abre un poquito más la luz. Si viene 90, entonces abre mucho más. Y si es 120, todavía abre mucho más la dispersión de la luz. Listo. Si nosotros vamos al PDF, aquí lo observamos, le damos clic y sí, aquí precisamente me está diciendo que este es el color de LED. La primera letra es el color de LED, la intensidad luminosa y el último dato es el ángulo de apertura. Y aquí me dice que precisamente son 30 grados. El encapsulado es transparente. Aquí podemos observar la temperatura en kelvins. Ahorita les explico qué es esto. Y los voltajes que va a utilizar. Desde 2 a 3.1, 2 a 3.1. Y ahí es como nosotros podemos verificar. Ahora, ojo, un punto importante. Nosotros, para poder medir la intensidad de la luz blanca, por así decirlo, se mide en kelvins, porque el kelvins no es un grado de temperatura, es una unidad comparativa. Creo que eso más o menos lo entendemos. Siempre se compara con los grados centígrados. Ahora, cuando nosotros tenemos un objeto oscuro y le aplicamos calor, el objeto oscuro empieza a emitir cierta intensidad de luz. Cuando andamos cerca de los 100 kelvins, pues es una luz medio rojiza. Conforme se van incrementando los kelvins hasta los 6000 kelvins, entonces tenemos una luz igual a la del sol. Si ustedes observan el sol de frente, les lastima, por lo tanto deben de tener cuidado con esos LEDs fluorescentes de color blanco, porque su longitud de onda en kelvins les puede lastimar la retina. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Les explico rápidamente. Se supone que tenemos un cuerpo oscuro, pero al cuerpo oscuro le hacen una pequeña perforación pero muy pequeñita. Cuando se calienta este cuerpo oscuro, el calor o la radiación empieza a botar por todos los lados dentro de la cavidad. Pero por esta incisión llega a salir cierta intensidad de luz, pero es tenue, es muy poquita la intensidad de luz. Y esta es precisamente la luz que nosotros vamos a medir en kelvins. Y sí, cuando estamos hablando de 6000 kelvins, es porque el calor es tan grande, la intensidad de reflexión dentro es tan vasta, que entonces es como si estuviéramos viendo la luz del sol a través de esa pequeña perforación. Así es como se mide la temperatura kelvins en cuestiones de luminosidad, de acuerdo a lo que puede emitir un cuerpo oscuro con cierta temperatura. Nada más era un comentario. Bueno, si nosotros entonces seguimos continuando con la parte de los datasheets, pues podemos observar precisamente esta pequeña cuestión. Nosotros sí necesitamos saber el voltaje, aquí no me da corriente, pero me da el wattaje,
pero aquí en la parte superior sí me dice cuánta corriente puedo aplicarle y me dice que máximo son 20 miliamperes. Ojo con esa corriente porque podemos dañar a los LEDs. Bien, voy a cerrar esta hoja. Ahora sí, nos vamos a ir nuevamente a la parte de AG Electrónica, la página principal. Está un poquito lento mi internet, ténganme paciencia. Y nos vamos a los componentes electrónicos. Esperemos que salga nuestra lista de componentes, componentes electrónicos. Vámonos a optoelectrónica y nos vamos a los fotodiodos. True Hall o fotointerruptores, barra de LEDs, LEDs indicadores. Aquí, LEDs indicadores, y le digo que aquí en LEDs indicadores no encontramos nada. Entonces también nos podemos desesperar por querer buscar LEDs. Hay que buscarlos en la parte de la sección de lo que es optoelectrónica, pero en la sección de LEDs, iluminación LED. Listo. Vamos entonces con la parte de los receptores infrarrojos. Estos son los receptores infrarrojos que me permiten detectar la luz infrarroja. Vamos a ver si encontramos un fotodiodo, True Hall, a ver si aquí vienen los LED infrarrojo de 65 grados. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos otro LED infrarrojo. Este es el más común, el que todos ustedes conocen. Este es el LED infrarrojo que ustedes conocen, el de color azulito. Aquí también viene su datasheet y está en 5 pesos con 60 centavos masiva. Debe estar entonces en un precio de 7 pesos y les venden desde 1 hasta de los que ustedes quieran. Abrimos el LED infrarrojo. Aquí está su datasheet. Es de 5 milímetros. Aquí podemos observar que la longitud de onda es de los 940 nanómetros. Entonces hay que comprar un detector infrarrojo para los 940 nanómetros. Si queremos medir las pulsaciones de acuerdo al bombeo de sangre y el oxígeno en la sangre, necesitamos un fototransistor que pueda cumplir con este rango de medición, que pueda detectar la luz infrarroja en un rango de los 940 nanómetros. Bien, vamos a ver sus datos técnicos. ¿Por qué? Porque los datos técnicos son muy similares a los de los optoacopladores. Aquí me dice cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, con las características, y aquí lo tenemos. Listo. Vamos a ver. La corriente puede consumir hasta 100 miliamperes, cosa rara, normalmente es hasta los 20, 30 miliamperes. Vamos a ver la parte del voltaje inverso, que también es importante. Anda cerca de los 5 volts, le aplican más de 5 volts inversos y lo pueden dañar. Y la corriente, la potencia de disipación es de 150 miliwatts. Me falta un dato, que es el voltaje en conducción. La longitud de onda, aquí está, el voltaje en conducción. Cuando manejan 20 miliamperes, que era lo que yo les mencionaba al inicio, está entre 1.2 y 1.5 volts. Típico, hay que calcularlo con 1.2 volts. Bien, si van a utilizar una corriente de 100 miliamperes, entonces lo típico es utilizar 1.4 volts y podemos todavía con un máximo de 1.8. Y cuando se va a manejar cerca de 1 amper, pero esto ya es para otro tipo de casos diferentes, bajo ciertas características eléctricas, puede llegar hasta los 2.6. Yo no les recomiendo esto, yo les recomiendo utilizarlo para 20 miliamperes. El voltaje en conducción, y van a utilizar de 1.2 a 1.5 volts. Ahora sí. No sé qué preguntas tengan o algún comentario. No hay ninguno. Bien. Sí. Sí. ¿Cómo podemos saber si está funcionando mi infrarrojo si no emite como tal luz visible? Ah, excelente. Todos tenemos un celular. El 80% de los celulares pueden detectar la luz visible de los controles remotos, igual de los componentes. Ahorita no tengo a la mano un LED infrarrojo, lo traigo para el día martes, los hago funcionar y van a ver que la luz sí la podemos detectar tal vez a través de esta cámara, o ponemos mi celular y van a ver que la podemos detectar. Así es como podemos visualizar la luz infrarroja, que no la podemos ver, pero gracias a la tecnología que tenemos, sí la podemos observar. Se las quedo de ver para la próxima. Les traigo un infrarrojo de este tipo para que lo
lo puedan observar y podamos medir sus características y poder ver la luz a través o de la cámara que tenemos puesta en el pizarrón o bien a través de un celular. Bueno, ahora la parte importante. Yo les comentaba que tiene que ver mucho el ángulo en el cual emite la luz. Este emite en un ángulo de 20 grados. ¿Cómo podemos comprobar esto? Cuando nosotros estamos frente al televisor, podemos tomar el control remoto y accionar las funciones. Me puedo ir desplazando hacia la derecha del televisor y van a ver que en un momento dado el control remoto ya no acciona, porque ya salimos del ángulo tanto de apertura como de recepción del infrarrojo que tiene el mismo televisor. Y es que ese es el inconveniente, porque nosotros nos podemos confundir. Les vuelvo a repetir, podemos pensar que estos son LEDs porque tienen el mismo encapsulado, pero no, son fototransistores. Y precisamente este es un fototransistor para la longitud de onda infrarroja. No solo por el color del encapsulado, sino porque son las características eléctricas bajo las cuales yo lo compré. Y precisamente era para detectar las pulsaciones de la sangre gracias a la oxigenación en esta. Vamos a continuar entonces. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No. Vamos a minimizar. No, profesor, todo bien. Gracias. Ya una vez que terminamos con la parte de los LEDs, vámonos con los Zener. Y este también es algo similar que con los diodos LED. Ahorita vamos a hacer unos cálculos entre uno y otro para ver las fórmulas y no podernos distraer. Vamos a continuar entonces con la presentación. En la parte de los Zener, pues todos nos referimos a un diodo Zener, pero nunca sabemos el por qué. Esto es porque trabaja precisamente bajo el efecto Zener. Y se le dio este efecto Zener gracias al físico que lo descubrió, que es Clarence Melvin Zener. Bueno, en simples palabras, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el efecto Zener? En este caso nosotros tenemos los portadores dentro del diodo semiconductor, en el material P los huecos y en el material N los electrones. Cuando nosotros le aplicamos el voltaje inverso, que precisamente es donde trabaja el Zener, pues el voltaje negativo va a traer las cargas positivas y el voltaje positivo va a traer las cargas negativas. Y tenemos una región agotada en la parte central, que es la parte por la cual no conduce un diodo normal, gracias a que se terminan o se agotan los portadores mayoritarios. Bien, si nosotros incrementamos en este sentido el voltaje en los extremos de mi diodo Zener, entonces también se va a incrementar la parte de la zona agotada. Ahí podemos ver que al incrementar el voltaje, también las cargas se empiezan a ir más a los extremos y también la región agotada crece. Pero si nosotros empezamos a exceder todavía un poquito más el voltaje, ¿qué es lo que va a suceder? Que los electrones que están en el voltaje negativo empiezan a pasar a los huecos y gracias al efecto túnel, ojo, este efecto túnel es precisamente el que permite el paso entre los átomos de un material hacia el otro, inclusive aunque no tenga portadores mayoritarios, se ve reflejado en la parte de atracción por el voltaje positivo tan alto. Por eso el diodo Zener trabaja bajo su sección de polarización inversa. Y ahí tenemos la parte de que el electrón pasa por el efecto túnel a través de la región de agotamiento. Si nosotros dejamos este voltaje todavía y lo dejamos durante mucho tiempo, entonces la carga en lugar de ser una empiezan a ser múltiplos de no solamente un electrón, sino que empiezan a circular más electrones a través de la región árida. ¿Por qué? Por el efecto túnel y el incremento de la corriente se le conoce como avalancha. Es un incremento de corriente como si fuera una avalancha. Por eso nosotros también vamos a cuidar el funcionamiento del diodo Zener con una resistencia para controlar esta corriente de avalancha que sucede gracias al efecto túnel. ¿Alguna pregunta de por qué diodo Zener y por qué se trabaja en la región inversa? Bueno, creo que no. Ahora, vamos a ver una gráfica. Si lo polarizamos directamente funciona como un diodo común y corriente, claro, con un poquito más de voltaje, unos 0.7, 0.8 volts, y la corriente disminuye, pero no me interesa utilizarlo en esa sección, me interesa utilizarlo en la sección inversa. Si nosotros compramos un Zener de 5 volts, entonces está trabajando sobre su curva y en la zona central. Si compramos uno de 10 volts, entonces estamos trabajando en esa parte, pero siempre va a ser en la parte central. ¿Qué significa? Que voy a tener cierto rango inferior y cierto rango superior.
para determinar el voltaje, pero siempre va a tratar de mantenerse dentro del rango intermedio. Si nosotros excedemos este voltaje, vamos a llegar a dañar nuestro componente. Por eso es necesario ponerle una resistencia para trabajar siempre sobre la región Zener. Esta es la sección de trabajo y no nos vamos a salir. Repito, vamos a calcularle una resistencia. Si excedemos esta corriente, entonces lo vamos a dañar. El símbolo más común es el que ustedes están visualizando en pantalla. Tiene dos diagonales. Me indica que si quiere subir lo va a mantener estable y si quiere bajar lo va a mantener estable. Lo vamos a comprobar. Pero dentro de la práctica también he visto que lo ponen de esta forma. Una línea en su cátodo y otra perpendicular, que significa que va a regular. Cualquier variación lo va a regular. Cualquiera de los dos símbolos que ustedes observen es el correcto, porque he encontrado los dos. En el 70% he encontrado este símbolo y en el 30% de diagramas he encontrado este símbolo, refiriéndose al mismo componente. Otro punto importante, hay otro diodo que tiene otra paralela en el extremo contrario y es otro diodo diferente, pero ese lo vamos a ver más adelante. Entonces sí deben de tener cuidado con este tipo de símbolo. Si tiene uno solo es un Zener, pero si tiene dos líneas perpendiculares en la misma dirección es otro tipo de diodo. Igual, la recta o el cátodo y el triángulo es el ánodo. Cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Si nosotros queremos visualizar algunas matrículas con este tipo de componentes, yo les puedo hacer referencia a la matrícula BXZ85 diagonal C y luego viene el valor del Zener. Y la otra matrícula que viene siendo la 2BZX84C y el valor del Zener. Si aquí tuviera 12 sería para 12 volts, si aquí tuviera 5.6 sería para 5.6 volts. Estas son las matrículas que lo acompañan. Aquí viene con una diagonal y aquí vienen las letras al revés. Aquí viene XZ y aquí viene ZX. Aquí es 85 y aquí es 84. Vamos a abrir nuestra página de internet. Vamos a quitar por un momento dado lo que es la parte de AG electrónica y nos vamos a ir a la página de datasheet, catalog.net. Y esta es la página donde yo busco mis componentes, sus datasheet. Vamos a poner la primera. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Se supone que la primera matrícula es BXZ 85 diagonal C 5B1 y le damos Enter, porque va a ser de 5 volts punto 1. Le damos Enter, 5.1 volt. Aquí me dice que son Zener, le damos clic y me va a bajar toda la familia de esos Zener. Bajamos el datasheet, amplificamos la hoja de datos y aquí me da la estructura mecánica o las dimensiones físicas del componente. Me dice cuál es el negativo, cuál es el cátodo y cuáles son sus características. Lo único malo es que todo viene en inglés. Listo. En este aspecto me dice que la temperatura antes de que se dañe la unión es de 200 grados centígrados. Pero ¿qué me interesa? Me interesa el voltaje, me interesa la corriente bajo la cual trabaja este diodo Zener. Aquí dice que el voltaje en conducción es de 200 miliamperes, lo máximo que yo le puedo pedir. ¿Sí? Repito, el voltaje bajo una corriente de 200 miliamperes puede llegar hasta 1 volt. Aquí es lo que me está diciendo este tipo de datos. Pero se supone que nosotros podemos obtener aquí la tabla de 2.7, un Zener de 2.7 hasta un Zener de 200 volts. Este es el voltaje de los Zener. Estamos hablando de toda una familia BZX85. ¿Qué podemos observar? Que ahí arriba me decía algunos miliamperes que eran exagerados. Ya en la tabla me está diciendo que para 2.7 puedo utilizar 80 miliamperes. Conforme se va incrementando el voltaje, la corriente va disminuyendo. Podemos observarlo. De tal manera que para 200 volts lo máximo que le puedo poner es 1.5 miliamperes. Como nuestros voltajes siempre se encuentran entre 1.8 prácticamente y 10 volts, pues podemos observar que tenemos un rango aproximadamente de 25 miliamperes hasta 80 miliamperes. Yo les mencionaba en el curso anterior que
algunos textos decían que se puede utilizar con 30 miliamperes. Imagínense, si utilizo con 30 miliamperes el de 10 volts, pues lo voy a quemar. Pero si utilizo uno de 6.2 con 30 miliamperes, lo va a soportar. Yo en mi caso, nuevamente, reitero, para mis cálculos siempre utilizo corriente de 10 miliamperes. ¿Por qué? Porque se adaptan a los LEDs, se adaptan a la mayor parte de todos los diodos y no tengo ningún problema. 2. En lugar de aprenderme tantas corrientes dentro de los voltajes normales, pues 10 miliamperes está considerado dentro del rango porque utiliza hasta 25, entonces no tengo ningún inconveniente. Y sí, si ustedes leen algunos libros del diodo Zener, les va a decir, utilízalo con 30. Es más, he encontrado algunos que dicen, utilízalo con 50 miliamperes, cosa que sí deben de tener en cuenta porque lo pueden dañar. Para eso existen las tablas de datos de los diodos Zener. Vamos a cerrar tantito esta. Y la otra matrícula, que es prácticamente similar, tiene un 2 al inicio. Este 2 me indica que no solamente va a venir un diodo, sino que va a contener el encapsulado 2 diodos. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí vamos a meter el 2 BZX84C 5B1 y le damos Enter. Aquí lo tenemos, le damos clic. Vemos su datasheet y aquí está. El encapsulado cambia totalmente. Es un SOT23 de montaje superficial y podemos ver que contiene 2 diodos. Inclusive las características me dicen que la patita 1 tiene el cátodo 1, el pin número 2 tiene el cátodo 2 y el pin número 3 tiene en común el ánodo de los 2 diodos. Es de montaje superficial, es un SOT23. Y sí, también el voltaje puede ir desde 3 hasta 47 volts. Si nosotros empezamos a bajar a su tabla característica, me da desde 2.8 volts hasta 3.2 volts y debo de utilizar una corriente de 5 miliamperes. Claro, debe ser menor a 100. Entonces aquí ya me da los datos o las características técnicas que necesitamos para poder visualizar este tipo de diodos Zener. Este que podemos ver aquí, que es el voltaje mínimo y el máximo, que es de 44 a 50 volts, pero también tiene que ver mucho la corriente, una corriente de 5 a 1 miliamper. Listo, vamos a quitar este por un momento, vamos a cerrar este, y ya una vez que terminamos con los diodos Zener, pues vamos a empezar con los cálculos. Precisamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos o debemos de considerar? En primer lugar, vamos a abrir otra vez la cámara. Aquí tengo un diodo Zener. Junto con los LEDs tengo un diodo Zener de 12 volts y tengo un diodo Zener de 7.9 volts. Vamos otra vez a utilizar nuestros pequeños elementos. Vamos a medir ahora sí voltaje. Cambiamos las puntas, cambiamos el interruptor, vamos a meter la fuente variable, positivo a la parte superior, aquí la tenemos, negativo la vamos a conectar al instrumento de medición. Negativo con negativo y el positivo a lo que es mi diodo. Ahí lo tenemos. Listo. No vamos a medir corriente, vamos a medir voltaje antes de que lo queme. Es en paralelo. Entonces aquí tenemos el negativo. Conectamos el negativo. Este me va a medir el voltaje Zener. Y con el otro instrumento vamos a medir la regulación. Listo. Ahora sí lo prendemos. Le bajamos el voltaje. Vamos a meter el otro instrumento de medición en función de voltaje, el voltaje de ingreso, negativo con los negativos, y cómo va a regular mi voltaje. Listo. El voltaje que le estoy aplicando a mi diodo Zener es de 1.7 volts de alimentación y solamente me está dando 1.7.
Se supone que el voltaje de entrada tiene que ser mayor al Zener para que empiece a regular. Vamos a incrementarlo. 2 volts, 3 volts, 4 volts, 6 volts, 6 volts y 6 volts, pero no me está regulando. Ahí tenemos 10, ahí tenemos 12 y ahí tenemos 12. Listo. Ojo, llegó a 13 y aquí ya se mantuvo en 12. Incremento el voltaje. Hay un incremento de voltaje, 15 volts, y se mantiene en 12 el diodo Zener. Nuevamente, incremento el voltaje y se mantiene en 12 el diodo Zener. Incremento el voltaje a 18, 17, 16, 6 y el voltaje se mantiene en 12 volts. Esta es la característica del diodo Zener, mantener su voltaje constante dentro de cierto rango. Ya sea que esté variando el voltaje a la entrada, ahí lo podemos ver, lo estoy variando, ahí lo podemos ver, y el voltaje en el diodo Zener se mantiene constante. Ahí lo estoy manipulando, son 12 volts se mantienen constante y no tenemos algún tipo de problemas. Ahí lo estamos reduciendo, 15 volts y se mantiene en 12. El otro diodo Zener es de 7.9 volts. Lo colocamos aquí. Igual medimos el voltaje Zener con el instrumento de la izquierda y con el de la derecha cómo lo va regulando, cómo va regulando el voltaje de entrada. Otra vez. Tengo 15 volts y tengo 7.9. Lo elevo hasta 17 volts y sigue en 7.9. Lo bajamos por lo menos a unos 10 volts y se mantiene en 7.9. Si el voltaje de entrada es más pequeño que el Zener, ya no va a haber ninguna regulación. Entonces, tenemos 5.8 volts de entrada y tenemos 5.7. No está regulando, está simple y sencillamente dándome el mismo voltaje que está ingresando. Pero la función Zener es que cuando tenga más voltaje a la entrada, el voltaje Zener se debe de mantener constante. Y ahí lo vemos, 7.9, incremento a 17 y seguimos en 7.9. Esa es la característica de los diodos Zener, mantener el voltaje regulado en sus extremos. Que lo vamos a aplicar de diferente manera, como si fuera voltaje de referencia o para regular una carga, ya es cosa diferente. Nosotros vamos a empezar entonces con lo que serían los cálculos. Déjenme levantar un poquito esto y vamos a empezar con lo que son los cálculos. Iniciemos con lo que es el diodo LED. Para el diodo LED nosotros tenemos un voltaje de alimentación. Le vamos a poner una resistencia para limitar la corriente y vamos a conectar el LED. Ánodo en dirección al positivo, cátodo en dirección al negativo. Y tenemos el resistor. Si nosotros queremos calcular un resistor, según la ley de Ohm me dice que el resistor es igual al voltaje sobre la corriente. Listo. Yo necesito tener el voltaje en los extremos. Por un lado tengo el voltaje de alimentación, pero por otro necesito el voltaje que corresponde al LED. Pero ya no le vamos a llamar voltaje F, quedamos que le vamos a llamar el voltaje LED. Entonces, voltaje de LED, ¿cuál es? Y por la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, la corriente que circula por un componente en un circuito serie es la misma que circula por todo el circuito. Antes le llamábamos corriente forward, ahora no, le vamos a quitar y le vamos a poner corriente de LED. Y ahora sí, aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Si quiero un normal o un fluorescente y qué corriente, de 1 a 50 o de 1 a 20. Ahora, antes de entrar en detalle, vamos a realizar lo que sería mi ecuación. Se supone que el voltaje del LED es el que está en la parte inferior del resistor, por lo tanto, el voltaje en el resistor es el voltaje superior menos el voltaje inferior. Y aquí tenemos que sería VSC menos el voltaje del LED y la corriente, que es la misma en un circuito serie, también sería la corriente de LED. Y ya tenemos la ecuación para calcular el resistor. El VSC menos voltaje LED sobre la corriente de LED.
Listo. Vámonos por la siguiente. Cuando nosotros queremos calcular la potencia o el calor desarrollado en un componente, lo que nosotros hacemos es calcularlo a través del producto del voltaje por la corriente. En este caso, ¿cuál es el voltaje en el resistor? Es este. ¿Cuál es la corriente en el resistor? Pues es este. Nosotros estaríamos hablando entonces que sería el VCC menos el voltaje de LED por la corriente de LED. Pero este calor, ¿qué significa? Que es el calor que produce en el resistor el paso de la corriente y el voltaje en los extremos. Por lo tanto, si el voltaje se incrementaría el calor y entonces mi componente se va a dañar porque solamente estoy obteniendo el calor que está desarrollando. Por eso, para calcular un encapsulado que no se queme, nosotros le vamos a agregar mínimo un 30%. Y con esto estamos asegurando que aunque se incremente ligeramente el voltaje, el calor que esté generando el componente no se va a quemar. Y ya tenemos la segunda ecuación. Así es como vamos a calcular tanto el resistor como el wattaje. Vamos a recordar lo siguiente. Cuando hablamos de resistencias de 1/4 de watt, estamos hablando de 250 miliwatts. Cuando estamos hablando de medio watt, estamos hablando de 500 miliwatts. Y cuando hablamos de 1 watt, estamos hablando de 1000 miliwatts. Esto nos va a servir para acercarnos a comparar el resistor. Hace muchos años teníamos de 1/4, teníamos de 1/8, de 1/2 y de 1 watt. Y de ahí para arriba. Ya en la actualidad los dos valores que tenemos son de medio watt y de 1 watt. Como que ya se ha estandarizado este tipo de valores. Ya no tenemos tantos valores como anteriormente. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a utilizar un LED y vamos a calcularlo. Recordemos que cuando hablamos de 1/4 de watt, estamos hablando de 250 miliwatts. Cuando hablamos de medio watt, estamos hablando de 500 miliwatts. Y cuando hablemos de 1 watt, estamos hablando de 1000 miliwatts. Tenemos nuestro VCC, que van a ser 15 volts. Tenemos nuestro resistor. Tenemos nuestro LED. Y listo. ¿Cuál va a ser la parte importante? Como es mi cálculo, yo determino qué tipo de LED quiero utilizar y también determino la corriente que quiero hacer pasar por mi LED. En este caso quiero utilizar un fluorescente, entonces el fluorescente va a ser de 3.5 volts y la corriente que le quiero hacer pasar es una de 5 miliamperes. Estos son los datos que yo proporciono, qué LED quiero y qué corriente debe de atravesar mi LED. Ahora sí, calculemos entonces. Se supone que el primer cálculo es la resistencia. La resistencia es el VCC menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED. Sustituimos. Por un lado decimos que son 15 volts el VCC, el voltaje de LED que estoy poniendo son 3.5 volts y la corriente que está circulando de LED son 5 miliamperes. Línea de quebrado, 15 menos 3.5 serían 11.5. Si me equivoco me corrigen por favor. Y entre 5 miliamperes. Algo que hemos verificado es que cuando dividimos entre miliamperes, el resultado es la parte contraria, que estaríamos hablando kilo ohms. Recuerden que según ohm, la resistencia y la corriente son contrarias. Si tengo ohms, me daría amperes. Si tengo kilos, me daría milis. Si tengo micros, me daría megas. Son exactamente simétricos inversamente. Vamos a hacer entonces este cociente. Tenemos 11.5 entre 5 y me da 2.3. Este es el resistor que yo debo de colocar. También por ahí existe una tabla que me dice cuáles son los valores comerciales, ya sea que escoja uno por encima o que escoja uno por debajo. Por ejemplo, según yo, sé que hay uno de 2.2 kilo ohms
y también sé que hay uno de 2.5 o 2.4 kilo ohms. Ya sea que yo compre el de abajo o compre el de arriba, pero ustedes tienen que elegir de acuerdo a la tabla y también de acuerdo a lo que tengan en la tienda, pero está nuestro cálculo bien realizado. Imaginemos que voy a colocar el de 2.2, por lo tanto mi resistor será de 2.2 kilo ohms en mi circuito. Vámonos con el siguiente cálculo, el de la potencia. Nuevamente, para calcular la potencia en el resistor, recordemos que potencia es igual al VCC menos el voltaje de LED por la corriente de LED más el 30%. ¿Qué potencia? Pues la potencia de nuestro resistor. Calculemos entonces el VCC son 15 volts menos 3.5 volts que multiplica a 5 miliamperes y esto le voy a agregar un 30%. Otra vez 11.5 volts que multiplica a 5 miliamperes y lo que sobre hay que agregarle el 30%. Entonces hacemos el producto 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 5 por 1, 5. Como tenemos un punto decimal, entonces aquí le ponemos el punto decimal. Volts por miliamperes a la hora de realizarlo en potencia de base 10 me daría por 10 a la menos 3, o sea miliwatts. Y esto le vamos a agregar el 30%. Listo. Para hacer el producto del 30% utilizamos decimales. Recorremos el punto decimal 2 lugares y tendría que multiplicar 57.5 por punto 3. Y entonces 3 por 5, 15. 3 por 7, 21, 22 llevamos 2. 3 por 5, 15 y 2, 17. Tengo un lugar y tengo dos lugares. Entonces muevo dos lugares el punto decimal y el 30% son 17 miliamperes. Por lo tanto, aquí deberíamos de tener en cuenta que son 57.5 miliwatts y le debo de sumar 17.25 miliwatts. Me daría un total de 74, espero no equivocarme, 0.75 miliwatts. Como no pasa de 100, pues utilizaría el de un cuarto de watt. Entonces sería de 2.2 kilo ohms a un cuarto de watt. Así es como calculamos la potencia. Ahorita son ejemplos sencillos y por eso me da poco wattaje, pero a veces conectamos más LEDs o conectamos otros elementos de mayor corriente y la potencia en el resistor se empieza a incrementar, llegando a 1 watt, 2 watts, 3 watts, etc. Ahora sí, preguntas o dudas, algún comentario que tenga. No hay ninguno. Bueno, ¿por qué puse juntos lo del LED y lo del Zener? Porque el Zener también necesitamos colocarle una resistencia limitadora, precisamente para que la corriente de avalancha se mantenga en un lugar seguro. Dato importante es que nosotros necesitamos conectar al revés el diodo Zener, el cátodo en dirección al positivo y el ánodo en dirección al negativo. Y aquí tendríamos nuestro voltaje Zener, nuestro voltaje regulado. Listo. ¿Qué podemos observar? Que cumple las mismas condiciones que el diodo LED. Por lo tanto, yo aquí necesito saber de qué voltaje estamos hablando en el Zener y cuál es la corriente que voy a hacer circular en el Zener. Pero ya no le vamos a llamar voltaje forward ni corriente forward. Ahora, hace rato le llamábamos voltaje LED, corriente LED, y este mismo voltaje se traduce como el voltaje Zener y la corriente Zener. Solamente cambia el subíndice para saber a qué nos estamos refiriendo, pero estamos refiriéndonos a los tres conceptos. En los diodos de propósito general es el voltaje en conducción, es la corriente en conducción, en el LED es el voltaje de LED y la corriente de LED. Pero estamos hablando de lo mismo, con diferente nombre porque estamos aplicando diferente componente. Ahora, si nosotros estábamos visualizando hace un momento la parte de nuestros reguladores, entonces ya sabemos qué voltaje queremos regular. En este sentido, para calcular el resistor
El resistor según Ohm se calcula como voltaje entre corriente. ¿Qué voltaje? El que tiene el resistor, o sería el superior, menos el voltaje inferior que corresponde al diodo Zener. Por lo tanto, tendríamos VSC menos el voltaje Zener entre la corriente, que sería la misma corriente del Zener, porque por ser un circuito serie es la misma que va a atravesar el resistor, sobre la corriente Zener. Si observan, es exactamente la misma ecuación que teníamos con el LED, solo que ahora estamos manejando el término Zener tanto en el voltaje como en la corriente. Y ya tenemos la primera ecuación. Es exactamente lo mismo, solo depende de qué estamos utilizando. Para la potencia, pues nuevamente tiene que ser exactamente lo mismo. Si la potencia la calculamos como voltaje por corriente y estamos hablando del resistor, entonces es el voltaje que tiene el resistor y la corriente que atraviesa el resistor. El voltaje del resistor es el voltaje superior menos el voltaje Zener por la corriente del resistor, que es la corriente Zener. Pero esto solamente es la disipación en calor. Le agregamos el 30% para que mi resistor sea un poquito más robusto y no se queme a la vuelta de primeras. Y tenemos la siguiente ecuación. La potencia del resistor es otra vez el producto del voltaje en el resistor por la corriente del resistor más el 30%. Listo. Y así es como nosotros también calculamos la parte de los resistores limitadores para los diodos Zener. Pero el punto importante es que hay que polarizarlo de forma inversa. Si no, no nos va a funcionar. Este es el chiste. Esta es la característica que nosotros debemos de visualizar. Ahora sí, no sé si tengan preguntas o tengan dudas con respecto a este tipo de circuitos. ¿Comentarios? ¿No? No, profesor, todo bien. Vamos a aplicar un poquito más de cálculos para la próxima sección, que veamos transistores bipolares. Vamos a calcularle su resistencia, pero ya le vamos a dar la aplicación de regulador. Eso sería lo que estaríamos viendo para la próxima sesión, cuando empecemos con el transistor como interruptor y como amplificador. Denme un segundo.